Nuestro grupo está conformado por Laura Bedoya Díaz, María Paula Collados, Carlos Alberto Sánchez y Laura Camila Hernández. Y vamos a presentar el hinduismo. El hinduismo es la religión que profesan y practican la mayoría de las personas que viven en India y en Nepal. También se da entre poblaciones significativas fuera del subcontinente y tiene más de 900 millones de seguidores en todo el mundo. Se puede decir que el hinduismo es la religión viva más antigua, o al menos los elementos que se encierran dentro de ella se remontan a muchos de miles de años atrás. A lo largo de su extensa historia, han surgido un gran número de figuras claves que enseñan diferentes filosofías y escriben numerosos libros sagrados. Por estas razones, los escritores a menudo se refieren al hinduismo como una forma de vida o como una familia de religiones, en lugar de definirlo como una sola religión. La palabra hinduismo proviene del idioma persa hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu. El hinduismo tiene su origen en los años 3000 y 2000 a.C. Se originó cuando en India se dio una mezcla de creencias religiosas. Inició con la creencia de que los dioses eran elementos que se encontraban en la naturaleza. Después apareció la deidad llamada Brahman. Tiempo antes que Jesucristo naciera, una escritura hindú llamada Bhagavad Gita surgió dando origen a la veneración de los dioses como único medio para lograr la salvación. El hinduismo se dividió entonces en dos diferentes corrientes, una que se centraba en todas las cosas y otra que se centró en la dedicación de la vida a los dioses. El hinduismo como religión surgió en la India hacia el año 1750 a.C. No se tienen datos sobre el único fundador o de profetas de la religión o de una estructura institucional que la resguarde. Se considera que los pueblos arios que invadieron la India trajeron en su cultura y con ella los primeros dioses. El hinduismo cuenta con una tríada divina, encabezada por el señor Brahma, creador del mundo, Shiva, el destructor, y Vishnu, el preservador. Según el hinduismo, Brahma creó el mundo y los seres humanos de dos mitades de sí mismo, una mitad de los cuales era una mujer y la otra mitad un hombre. Brahma es el dios de la sabiduría y posee 4 brazos y 4 cabezas, de las que surgieron las 4 Vedas o escrituras que apuntan a todo el hinduismo. Shiva, por su parte, es el dios de la destrucción, y no solo destrucción física y a nivel mundial, sino también la disolución del ego y del orgullo dentro de un creyente. Parte de esta destrucción incluye una negación de sí mismo y abandonar todos los apegos terrenales. Shiva es un símbolo de matar las viejas costumbres en un creyente, con el fin de desarrollar nuevas formas de vida y pensamiento espiritual. Shiva, a menudo representado en una pose clásica de yoga, también representa la meditación y la calma, y puede tomar muchas formas, incluyendo una encarnación de 5 cabezas. Vishnu. Él representa protección y preservación. Es una fuerza de equilibrio entre la ley de creación de Brahma y la destrucción de Shiva. El hinduismo enseña que hay fuerzas iguales de bien y mal y que en ocasiones el mal obtiene una ventaja que requiere que Vishnu tome forma humana y restablezca el equilibrio. Vishnu tiene 10 avatares o encarnaciones, 9 de las cuales han descendido a la tierra a luchar contra el mal. La 10ª y última encarnación, conocida como Kalki, se prevé manifestarse en una futura fecha y destruirá el mundo corrompido para marcar el comienzo de una época dorada. Krishna es una de las encarnaciones de Vishnu, la 8ª para ser más exactos, y es la deidad de la alegría divina y del amor que supera el pecado. Uno de los legados duraderos de Krishna es el Bhagavad Gita, traducido como la canción de Dios, que toma la forma de un diálogo entre un guerrero llamado Arjuna, que es realmente Krishna, y un ser supremo. En este diálogo, Krishna expone grandes verdades espirituales como la distinción entre el cuerpo y el alma, la distinción entre el ser supremo y el alma, y el sentido de la vida para todos los creyentes. Krishna suele representarse con la piel azul. Ganesha es otra deidad hindú principal. Esta es atribuida con el poder de eliminar los obstáculos y conceder la sabiduría y la prudencia. No es raro que los hindúes modernos que poseen sus propios negocios o participen en actividades de negocio busquen las bendiciones de Ganesha antes de comenzar su día. En la muerte, según los hindúes, cuando una persona muere, su alma vuelve al mundo con otra forma, es decir, se reencarna.
Se cree que morir cerca del río Ganges puede evitar muchas reencarnaciones y por tanto acerca su moksha o liberación. Si una persona no puede llegar al río Ganges para morir, se le suele dar agua de ese río. El cadáver del difunto se coloca un montón de leña o pira funeraria y el hijo mayor enciende el fuego. 3 días después se recogen las cenizas y se echan a un río, si es posible, al Ganges. Los libros sagrados. Se conocen con el nombre de Vedas a los 4 textos más antiguos de la literatura india. El Rig Veda consta de 1028 himnos dedicados a un panteón de dioses. El Rig Veda le fueron agregados otros 2 Veda, el Yajur Veda o el libro del sacrificio, y el Sama Veda que contiene los himnos. El cuarto libro, el Atharva Veda, que es una colección de hechizos mágicos. Los Vedas son considerados normas reveladas y no pueden ser alterados ni siquiera en una sílaba. Corrientes del hinduismo. El hinduismo es una religión que es muy extendida y que, con más de 1.000 millones de hablantes, es la tercera religión más practicada del mundo. Pero no todo el mundo la practica igual. Existen algunas corrientes, algunas ramas que definen entre ellas estos distintos aspectos, y estas 4 corrientes: el Vaishnavismo, el Krishnanismo, el Shivaísmo y el Sakatismo. El Vaishnavismo es diferente a las otras corrientes que veneran a otro dios. El Krishnaísmo es una corriente considerada que el dios supremo es Krishna y que todos los demás son avatares de él. El primero, Krishna, fue Vasudeva, un avatar de Vishnu, del que no se ha escrito ningún texto antiguo que refleje su etimología. Este dios era adorado como ser supremo, un ser real, eterno, consistente y muy alegre, antes del siglo III a.C. No hay ningún texto que hable de Krishna, pero algunos movimientos posteriores lo empezaron a representar como un dios. El Shivaísmo tiene a Shiva como dios supremo. Esta corriente tiene adherentes por toda la India, pero sobre todo por el sur, en Sri Lanka, que se atribuye a Agastya Muni, del que se dice que trajo las tradiciones védicas y el idioma tamil. Hay muchas sepulturas shivaístas que suelen estar acompañadas por una especie de estatua de Ganesh, el hijo de Shiva y Parvati. Los 12 Jyotirlingas son los más importantes del shivaísmo. El shivaísmo abarca muchos rituales, tradiciones, leyendas, misticismos y prácticas de yoga. Los practicantes de la religión solo hay una representación de Dios y venera a Shiva en la forma de un lingam, que simboliza el universo entero. El Shaktismo es una variante del hinduismo que se centra en el culto a Shakti o a Devi, el hindú divina madre como Dios supremo. Es, junto al Shaivismo y al Vaishnavismo, una de las escuelas primeras de la difusión del hinduismo. El Shaktismo considera a Devi como el Dios supremo y todos los demás divinidades son consideradas como manifestaciones suyas. Los Shaktas profesionales del Shaktismo centran la mayor parte de oculto en Shakti, el aspecto femenino de la suprema divinidad, Shiva al aspecto masculino de la divinidad, y se considera trascendente y su culto es generalmente algo auxiliar. Según el hinduismo, la comida es un don de Dios y debe ser tratado con gran respeto. Devotos hindúes ofrecen comida a Dios antes de comer y son cuidadosos acerca de qué y cómo comer. La alimentación juega un papel importante en el culto hindú. Según el hinduismo, lo que comemos determina nuestra salud mental. La carne nunca puede ser obtenida produciendo daño a los seres vivos, y el daño a los seres sintientes es perjudicial para alcanzar un buen nivel de karma celestial. Por estas razones, muchos hindús no comen carne, pescado, aves de corral, huevos, pero tampoco drogas como el alcohol, la cafeína y los alimentos muy
condimentados o ácidos. Algunos practicantes estrictos también se abstienen de comer cebolla, ajo, champiñones y puerro. Estas son algunas de las normas de conducta que sigue el hinduismo. La primera es que las vacas son sagradas. No puedes tocarles, pegarles y debes dejar que se muevan por donde quieran, ya que ellos creen que esta es la forma en la que sus antepasados reencarnan. Otra es que las viudas no pueden volver a casarse y deben tomar entre dos opciones. La primera es incinerarse vivas o la segunda es vivir como viudas. Otra de las más importantes es que uno se purifica de sus males bañándose en el Ganges. Es un río muy importante ubicado en la India. Lugares de culto hindúes. En la religión hindú, la adoración cotidiana tiene lugar en 3 partes: en tu hogar, en un templo o en un santuario en la calle. La mayoría de los hogares tiene un pequeño altar dedicado a los dioses que son importantes para esa casa. En el templo, el dios o diosa son considerados como la realeza. La estatua es bañada y vestida y se le proporcionan con frecuencia comidas y otros regalos.